Bueno, ya podemos ir, Buen somos día. 23 de nuevo, aunque somos más porque en algunos chats hay más de uno, pero 23 marca acá, ya podemos ir comenzando. Bueno, vamos a hacer 3 zonas y comenzamos. Sairam, buenos días. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Habíamos quedado en la página 221. Vasista le estaba hablando a Rama sobre la inexistencia de la mente. Veníamos los últimos 2 círculos de estudio haciendo hincapié en eso. Y hoy va a venir un tema muy importante que lo leí y no se puede cortar, así que van a ser 3 páginas que vamos a leer de continuo, así que a relajarnos, a prestar atención. Va a hablar de los Jivan Mukta, los liberados en vida, y Vasista va a dar muchos consejos, así que lo que podamos absorber va a ser muy interesante. Página 221, habíamos quedado casi a mitad de página, donde dice... Perdón, Horacio, hay muchos Sí. micrófonos abiertos. Ah, bien, ahí te pongo de coanfitrión, Lilian, así me da como siempre una mano, me había olvidado. A ver dónde está doña Lilian. Convertir en coanfitrión, ahí está Lilian, gracias. Bueno, Sairam. Rama dijo entonces, ciertamente sorprendido: Señor, tú me aconsejas que abandone el sentido del yo y el deseo que brota de él. Si lo consigo, me desharé de este cuerpo y de todo lo que se basa en el sentimiento del yo, porque el cuerpo y la fuerza vital descansan en el soporte del ego. El árbol cae sin remedio cuando cortamos su raíz. Pero ¿cómo puedo abandonar este sentimiento del yo y seguir viviendo? Vasista respondió con paciencia: Rama, el abandono de todas las ideas, tendencias y conceptos puede conseguirse de 2 maneras. O bien por medio del conocimiento o comprensión directo, o bien por la contemplación de esta única idea. Te describiré los 2 métodos con detalle. Y ahí viene el subtítulo: el rechazo de ahankara, ¿no? El sentimiento del yo, y el abandono del deseo. Uno debe tomar conciencia de que cree formar parte de los objetos del mundo y que su vida depende de ellos, que no puede vivir sin ellos, ni ellos pueden existir sin él. Después de una contemplación profunda de estas ideas, uno puede llegar a comprender que no es así, es decir, que no forma parte de esos objetos, ni esos objetos le pertenecen. Abandonado el sentimiento del yo por medio de esta intensa contemplación, uno puede dedicarse a las acciones que acaecen de modo natural, con el corazón y la mente fríos y tranquilos. Esta manera de abandonar el ego y sus tendencias es la contemplación de la ausencia de ego. Por el conocimiento o experiencia directa de la verdad no dual, también podemos abandonar el sentimiento del yo y rechazar el sentimiento de lo mío, incluso por lo que se refiere al propio cuerpo. Este método se conoce como comprensión directa de la ausencia del yo. El que abandona suavemente el ego por el primer método contemplativo es un liberado en vida, o Jivan Mukta.
El que desarraiga definitivamente el ego por medio de la experiencia directa que hemos expuesto en segundo lugar, también se libera y se instala en la ecuanimidad. El rey Yanaka y otros como él siguieron el método contemplativo, mientras que otros han preferido la experiencia directa y se han unido a Brahman, superando de este modo la conciencia corporal. Por los dos caminos podemos acceder a la liberación y hacernos uno con Brahman. Se considera un sabio liberado el que, mientras vive en el mundo, no se balancea entre lo deseable y lo aborrecible, y aunque actúa en él, permanece totalmente alejado del mundo en su interior, como si estuviera en sueño profundo. Mientras el sabio vasista pronunciaba estas palabras, otro día llegaba a su fin y la asamblea se retiró a descansar. Al día siguiente, el gran vasista continuó de esta forma. Los que han superado la conciencia corporal están más allá de toda descripción, pero intentaré mostrarte cómo es la naturaleza de los liberados en vida. Y acá viene el subtítulo con hermosísimos consejos, los deseos de un Jivan Mukta, que es el liberado en vida. El sabio liberado siente un tipo de deseos que acompaña de forma natural el curso de las acciones del que está vacío de deseos. Cuando todas las ideas que se fundamentan en el ego han cesado en nuestro corazón, la atención que se proyecta de modo natural se corresponde con la naturaleza del sabio liberado. Voy a decírtelo de otra forma. El hombre que se siente afectado por el contacto con los objetos externos concibe un deseo que le conduce a la esclavitud. En cambio, el deseo no dirigido por la voluntad no se siente afectado por los objetos y es la liberación misma. Este deseo existe incluso antes del contacto con los objetos exteriores. Es algo natural y eterno, ausente de dolor y libre de toda impureza. Un deseo de este tipo es considerado por el sabio como algo exento de esclavitud. Los deseos de tipo posesivo, es decir, los que implican en nuestro corazón la necesidad de poseer los objetos, produce impurezas. Estos son los deseos que deben ser abandonados por el sabio en cualquier situación y a cualquier precio. Líbrate de esos deseos porque conducen a la esclavitud. Si toma esta forma de posesión deliberada, debes librarte incluso del deseo de liberación. Sabiendo que el ser no está sujeto a la vejez ni a la muerte, no permitas que eso perturbe tu mente. Mantente quieto y tranquilo como el océano en calma. Como has comprendido que el universo entero es una ilusión, ese tipo de deseos posesivos pierde su significado de modo espontáneo y natural. En el corazón del hombre pueden brotar 4 tipos de sentimientos del ego. A saber, repito, en el corazón del hombre pueden brotar 4 tipos de sentimientos del ego. 1. Soy un cuerpo nacido de mis padres. 2. Soy un elemento atómico y sutil diferente al cuerpo. 3. Soy el eterno principio que existe en todos los objetos perecederos de este mundo. Y 4. El yo y el mundo son vacíos como el espacio. Repito, en el corazón del hombre pueden brotar 4 tipos de sentimientos del ego, a saber, 1. Soy un cuerpo nacido de mis padres. 2. Soy un elemento atómico y sutil diferente al cuerpo. 3. Soy el eterno principio que existe en todos los objetos perecederos de este mundo. Y 4. El yo y el mundo son vacíos como el espacio. El primero de estos sentimientos conduce a la esclavitud.
que era soy un cuerpo nacido de mis padres. Pero los otros tres conducen a la liberación. Los deseos que se relacionan con el primer sentimiento producen esclavitud, a diferencia de los deseos que están en relación con los otros tres tipos de ahankara citados, o sea, sentimientos del yo. Cuando ha surgido la comprensión profunda, soy el ser de todas las cosas, uno no puede volver a caer en el error y en el sufrimiento. El ser puede ser descrito de forma diversa como vacío, naturaleza, maya, brahman, conciencia, Shiva, Purusha, etc. Pero es lo único eternamente real. La acción implica una dualidad y funciona aparentemente en forma dual, pero la verdad es no dual. Pero no te preocupes si tu naturaleza participa de la dualidad y la no dualidad a un tiempo. La realidad no es dual, porque es la mente la que crea esta división, ni unitaria, porque el concepto de unidad surge como antítesis de la dualidad. Cuando cesan ambos conceptos, la conciencia infinita se comprende como la realidad no dual. La única realidad no dual. Gracias, Iris. Cuando cesan ambos conceptos, la conciencia infinita se comprende como la única realidad no dual. El sabio liberado que no muestra interés por los acontecimientos pasados, presentes o futuros, contempla el mundo actual con regocijo inagotable, constantemente ocupado en la acción adecuada, instalado en el feliz término medio entre los puntos de vista opuestos, rechaza continuamente toda forma de condicionamiento o elección. Permanece en un estado supremo de plenitud y por eso no se siente agitado o excitado por los acontecimientos del mundo. En los conflictos, está siempre en una posición neutral, abierto a la compasión y consideración hacia las dos partes en pugna. Cuando habla, se limita a responder con claridad y sencillez, o queda en silencio. No busca nada, ni odia cosa alguna, y por tanto no se aflige por lo que ocurre en el mundo. Dice lo que es bueno para todos, y cuando se le pregunta, expone sus puntos de vista de forma convincente y tranquila. Sabe en cada caso lo que es adecuado e inoportuno, porque conoce las opiniones de los demás. Con el corazón frío y tranquilo, contempla el mundo divertido y feliz. Este es el estado de los sabios que han alcanzado la liberación mientras viven en este mundo. O Jivan Mukta. Somos incapaces de exponer la filosofía de los locos que no controlan su mente y viven inmersos en el pantano de los placeres sensibles. Solo están interesados en el goce sexual y en la acumulación de riquezas materiales. Somos incapaces de explicar los ritos y costumbres que buscan un placer inexorablemente unido a la tristeza. Vive en este mundo, querido Rama, con una visión ilimitada, rechazando con firmeza toda limitación. Libérate en tu interior de todo deseo y esperanza, pero externamente haz lo que hay que hacer en cada caso. Examina todas las cosas y aspira solamente a las que no son limitadas o finitas, viviendo en una continua contemplación del infinito. Sin alimentar esperanzas en tu corazón, vive como si estuvieras colmado de esperanza, comportándote exteriormente como cualquier otra persona. A pesar de actuar de forma natural, en tu interior debes rechazar la idea de que eres el agente de esas acciones. Vive en este mundo, amable Rama, sin la menor huella de sentimiento del ego y libre de sus consecuencias. Puesto que no hay liberación, tampoco hay esclavitud. Esta apariencia objetiva es esencialmente irreal y tiene la naturaleza de los trucos de magia.
Si el ser infinito y omnipresente jamás puede estar esclavizado, ¿de qué podría liberarse? Esta confusión brota por ignorancia de la verdad. Cuando se conoce la verdad, se desvanece como la serpiente imaginada en un rollo de cuerda. Querido Rama, instálate firmemente en la ausencia del ego y permanece puro como el espacio. Cuando el ego no existe, ¿cómo pueden surgir las ideas de tener parientes o enemigos o cosas parecidas? El ser no está involucrado en ideas como esas, ni en nociones de bondad o de maldad, de placer o de infortunio. Líbrate del miedo y de la ilusión provocada por este mundo objetivo. El que no ha nacido no tiene parientes, ni sufrimiento provocado por la pérdida de esos parientes. Si comprendes profundamente que antes ya fuiste lo que eres y que siempre seguirás siendo lo mismo, y comprendes también que eso mismo sucederá a tus familiares y amigos, te verás libre de toda ilusión. Y si sientes que ahora eres, pero luego dejarás de ser, tampoco necesitas preocuparte, porque eso solo es el fin de la apariencia objetiva. En un caso o en otro, es una insensatez entristecerse por vivir en este mundo. Es mejor estar feliz en todo momento y ocuparse siempre en las acciones oportunas. No te dejes arrastrar por la euforia ni por la depresión, querido Rama, y permanece en un estado mental equilibrado y tranquilo, porque eres la luz infinita, pura y extremadamente sutil. Este mundo objetivo existe, más tarde desaparecerá y volverá a aparecer. Pero eso solo es la opinión del ignorante, no Pero eso solo es la opinión del ignorante, no la del iluminado. La naturaleza de este mundo objetivo es el sufrimiento. La ignorancia aumenta y multiplica ese sufrimiento. Pero tú eres sabio, Rama, y no debes pensar así. La apariencia objetiva solo es una ilusión. Los sueños no son más que sueños. Todo esto es el poder del Señor y la apariencia solo es apariencia. Y termina diciéndonos Vasista, ¿quién es amigo y de quién es amigo? ¿O quién es enemigo y de quién lo es? Por la voluntad del Señor. Todo es todo para todos en cada momento. Este caudal de relaciones amistosas y de parentesco fluye constantemente de un lado a otro. Lo que está en la cumbre baja al fondo, y lo que está debajo sube arriba, como la rueda de un carro. Los que están en el cielo bajan al infierno, y los que están en el infierno suben al cielo. Cambian de una especie a otra y de un lugar a otro del universo. El valiente se vuelve cobarde y el cobarde se vuelve valiente. Nada hay en este mundo que no sufra cambios, amable Rama. Los que han sido parientes, esposas o hijos desaparecen con el tiempo. Amigos, enemigos, propios, extraños, yo o tú, solo son palabras sin sustancia. Este es mi amigo o este no es de mi familia. Son pensamientos que surgen en el ignorante. En la persona ecuánime no brota esa distinción. Todos los seres son nuestros hermanos, porque en este mundo todos estamos emparentados. El sabio sabe que no hay un lugar donde él no esté y nada que no sea suyo. Y con este pensamiento supera toda limitación. Sairan, acá concluimos. Era difícil cortar. Bueno, ahora te vas a expresar, Albina, pero esto es como una síntesis también de todo lo que nos viene diciendo, y son unos consejos extraordinarios, ¿no? De vivir en esta ilusión y querer seguir viviendo y buscando alegrías que al fin y al cabo están asociadas a la tristeza. Te escuchamos, Albina. Zaira, ¿por dónde empezar? Porque es algo que en realidad lo sabemos,
sabemos de la existencia del ego, sabemos lo que provoca aferrarse al ego, pero qué difícil que es desapegarse del ego. Y entre tantas cosas que dice que no se puede dejar ninguna de lado, voy a tomar una. Abandonar el sentimiento del yo por medio de la contemplación. A mí me ha resultado muy difícil controlar la mente, que creía en un principio, cuando no tenía todos estos conocimientos, que era cuestión de controlar la mente, que lo había logrado. Pero ¿qué pasa? No tenía conocimiento en su vastedad, digamos, del ego. Y el ego aflora, o afloraba en mí, en muchísimos momentos. ¿Cuál es la técnica o la táctica después de leer Vasista 2 o 3 veces, pero comprendiéndolo muy poco, para llegar a que el ego no actúe en mi vida? Sí, aunque siempre está, porque mientras haya deseos, el ego va a estar presente, aun cuando los deseos sean sádicos. Por eso hay que trascenderlos. Porque aún con ese deseo, los deseos sádicos, los buenos, los puros, el ego todavía está vigente en uno. Como sabía que había que trascenderlo, ¿qué es lo que en mí funciona bastante bien? Es contemplar, observar, dirían algunos, sin emitir juicio, sin dejarle lugar al ego que emita un juicio, sea cual sea la situación en la que esté inmersa u observando. Y he conseguido, a lo largo de años de práctica de esto, que haya paz en mi interior. Y cuando hay paz, aun cuando todavía el ego está, ya no se juzga. Y aparece ese sentimiento tan preciado, que al fin y al cabo también es un sentimiento, que es la comprensión, que es comprender. Comprender todo lo que me rodea y todas las acciones. Y saber que todo está perfectamente en este universo, perfectamente armonizado, aún las acciones negativas que uno pueda observar. Porque con este conocimiento nosotros ya tenemos, ¿no es cierto?, muchas herramientas para que el ego quede calmado o calmo. Una de esas herramientas es no juzgar, que tanto nos hablaba Jesús de no juzgar.
Y no juzgar, porque en esas vueltas de la vida y de tantas vidas anteriores, hemos pasado por esa misma situación. Porque como lo dice acá, en otra parte, eso lo voy a dejar para el final, ya hemos pasado por todo. Entonces, ¿qué derecho tenemos a juzgar? Absolutamente ninguno. Porque al fin y al cabo, todos se van a liberar, más tarde o más temprano. Entonces, a ver, hay muchísimas cosas, como dijiste, Horacio, que ya se repiten. Y dice que en el corazón del hombre pueden brotar 4 tipos de sentimientos del ego. El primero, soy un cuerpo nacido de mis padres, que es lo que nos ata a la esclavitud, porque me creo el cuerpo. Y porque estoy todavía atado al concepto de que he tenido unos padres que me han dado este cuerpo que es perecedero, que en algún momento va a desaparecer, como el de mis padres actualmente. Entonces, ¿qué es lo que queda? El ser. Luego da los otros 3. En estos otros 3, yo me identifico con el tercero. Soy el eterno principio que existe en todos los objetos perecederos de este mundo. Y allí me sitúo. Este Jiva se sitúa allí para pensar, porque todavía no lo experiencio, que soy ese eterno principio que está en todos. Y eso hace que vea a todos y a todo con amor. Jesús decía, ama al prójimo como a ti mismo. Y está hablando como a mí mismo, como ese mí mismo interno, no como algo que tiene un físico, que tiene mente y sensaciones, pensamientos, emociones. Entonces, si me sitúo en ese lugar, que es lo que yo hago generalmente, siempre, no generalmente, porque tengo conciencia de que soy el ser. Todavía no lo experiencio, espero sí algún día. Y sé que soy uno con todo y con todos. Entonces no existe la diferencia, porque la mente ya se acostumbró, en mi caso, a esa situación. Y esto se los cuento, hermanito, porque es lo que a mí me ha resultado más fácil para, en primer lugar, dominar el ego, que lo he tenido inflado como un globo, como el globo terrestre, y para contactarme con el ser, lo cual es una meditación constante, en todo lugar y en todo momento. Es una meditación, estar inmersos, aunque sea mentalmente, en mi caso,
en que todos somos uno. Y trato de no ver la dualidad. Y cada vez me cuesta menos. Diría que ya ahora me cuesta ver la dualidad en todo caso. Porque es todo un entrenamiento. Y cada uno tiene que tomar, acá Vasista nos está dando un montón de puntos para que logremos llegar a ser un sabio liberado. Si nos lo está diciendo y nos lo dice el mismo Sai Baba, es porque podemos llegar en esta vida a ser un sabio liberado. O sea que voy a dejar acá porque sé que los hermanitos van a tener muchas cosas hermosas para decir también y que voy a aprender. Que se trata de que el ego vaya disminuyendo y el ser vaya iluminando. Y si bien es un trabajo en un principio, luego llega a hacerse hábito y después resulta muy fácil y sencillo ver todo con los ojos del ser, con los ojos del amor, donde tiene mucho que ver la comprensión, donde tiene que ver la paciencia y la tolerancia. Y todo eso, en definitiva, es amor. Bueno, hermanitos, hay muchísimo para decir y realmente estas páginas, 2 o 3 páginas, 2 páginas y media que ha leído Horacio, nos van a llevar a esa paz y a esa felicidad tan ansiadas por cada uno de nosotros. Zaira. Qué lindo, Olvina, qué lindo. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Marco Erice, después Iris, pero me gustaría, Albina, si podés al final, acá yo subrayé cuando dice con el corazón frío y tranquilo, pero lo nombra 2 veces frío. Y yo te lo he dicho, a mí un par de veces me han dicho como que soy de sangre fría, como insensible. Y eso me pone también en una autoinvestigación o una autointrospección a ver qué pasa, si soy un insensible sangre fría o algunas cosas ya no me molestan, no sé, o no me afectan. Me gustaría después que desplaye para ayudarme en esto, que dice acá que hay que tener el corazón frío y tranquilo. Lo tengo Gracias. anotado, gracias. Gracias, Albina. Te lo agradece este sangre fría. Marco Erice, adelante. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy aquí y ahora. Aquí porque estoy en este espacio que a través de este cuerpo-mente está representado en el Bhutakaya. Aquí, en este espacio. Pero ahora, el ahora es atemporal. Entonces, la palabra atemporalidad hace salir de este espacio temporal y tomar conciencia de que yo no soy este cuerpo y esta mente. Voy a hablar, porque no hay otra manera, entre comillas, con la palabra mi experiencia. Dentro de esos 2 caminos que presenta Vasista, el que he tomado sin saberlo ha sido el de la contemplación. Y hay una disciplina hoy, aquí y ahora temporal, que es llamada la ontología. Y dentro de esa rama, dentro de esa ontología hay una rama que es la ontología del lenguaje. Entonces es, a mi juicio, importantísimo saber, cuando se habla, qué se quiere decir con lo que está se diciendo. En ese sentido, las Upanishads son muy claras en la decodificación de los términos. ¿Qué se quiere decir con lo que se está diciendo?
cada uno de nosotros, cuando lee una palabra, la decodifica en función de sus creencias, en función de sus paradigmas, en función de sus experiencias. Entonces, cada uno tiene su propio, como dice Swami Chitakaya, su propio mundo, la construcción de su propio mundo mental. Entonces, en eso voy a utilizar lo que a mí me sirve sobre lo que Swami habla, porque nosotros en este mundo, como tenemos la construcción de imágenes en nuestra mente, y esas imágenes tienen a veces forma, pero no reconocemos el nombre, y entonces y a veces tenemos el nombre y no reconocemos la forma. Y Swami nos dice que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en el proceso como sadhakas, necesitamos tener un nombre y una forma, que es el Istadeva, o sea, aquel que representa el nombre y la forma de aquel sobre el cual nosotros proyectamos nuestras imágenes, nuestros pensamientos y que ordenan nuestra mente. Desde ese lugar me ha servido mucho algo que Swami, y lo muestro porque es una referencia que a veces hablo, que se llama El Ideal Sai. Este libro, El Ideal Sai, fue entregado en marzo de 2010 en el Hotel Bowen, la primera vez en el encuentro latinoamericano, después del encuentro internacional que hubo de educación en valores humanos, del cual allí tuvimos justamente Horacio y yo un lindo encuentro que tuvimos. Ese libro, Swami, es muy fuerte en lo que es las consignas del uso de la palabra. Y vuelvo al ejemplo. Él dice, ¿no? Dice, ¿no? Realiza, yo soy yo. ¿Ya? En la página 162. ¿Qué significa yo soy yo? Mientras yo piense que yo soy otra cosa, estoy en la mente. Pero el verdadero nombre de Dios traducido del sánscrito al español es yo. Ese es el nombre de Dios, yo. Entonces yo soy yo. No, yo soy Brahman es un Mahavakya, pero todavía como no sé qué es Brahman, ¿ya? Entonces para mí sigue siendo una idea en la cabeza. Entonces... Perdón, y dual. Sí, correcto. Sí. Entonces, ya, lógicamente, cada uno está en su tiempo de proceso de aprendizaje. Y está todo bien. O sea, todo es perfecto. El asunto es la experiencia de cada uno. En ese sentido, teniendo conciencia de que existe nombre y forma, he ido ordenando la mente hacia Swami, que es mi nombre y mi forma como representación en este tiempo, espacio, de lo que es Dios, de lo que es yo. ¿Ya? Entonces, en el proceso he ido caminando, ¿ya? Con la contemplación, porque Swami habla de la palabra contemplación. Después de la concentración viene la contemplación y recién después viene la meditación. Entonces, en ese proceso de contemplación, como bien expresa Vasista, es ver todo el contexto, pero también tener la visión interior y digamos, la fuerza y la, digamos, fe interior de ir trabajando sobre esos pocos conceptos claros que ayudan a discernir el desapego de aquello que son las tendencias psicológicas, las vásanas, al menos en mi experiencia. Entonces, hay una acción concreta en el trabajo, cada uno elige la suya, pero es necesario tener una o dos, más, porque si no, la dispersión es muy grande. No importa el camino que elijamos, yo elegí este, ¿ya? O sea, si Swami dice tal cosa, dije, ok, voy a hacer lo que dice él. ¿Por qué? Porque él sabe, yo todavía no, estoy aprendiendo. Y si él dice que él es Dios y yo todavía necesito, digo, ok, ese fue el camino que tomé.
Entonces, en el trabajo diario, a mi juicio siempre, el asunto es tener conciencia de qué cosas son los elementos que son los saboteadores, que son las tendencias psicológicas o los samskaras, las impresiones del pasado, que hacen que yo salga de la conciencia de que yo soy yo. Entonces, es la observación de la tendencia, voy observando la tendencia sabiendo que yo no soy eso. Proceso de desidentificación. Me desidentifico de aquello que va sucediendo. La segunda es observar que las cosas son, ¿ya? Y no concluir. Como bien decía al principio, no concluir, solo observar, ¿ya? Ahora, ¿tenemos que concluir en los roles? Claro, pero se sabe que es el rol. Entonces, si voy observando las acciones del propio personaje digamos, cuando está actuando, estoy fuera de eso. Y para mí ese concepto de corazón frío, calmo, es que la paz y duradera, ¿ya?, está estable por más que haya movimiento. Y hay un ejemplo claro de esto, al menos para mí, y es el tema del mismo fuego, ¿ya? El fuego quema, ilumina, pero esté en llamas, esté en brasas o esté en explosión, siempre es fuego. El agua a veces tiene forma de ola, a veces tiene forma de océano, tiene forma de río, pero el río del Paraná, en Misiones es el mismo río del Paraná, del delta, en cuanto a agua. O sea, no cambia su naturaleza de agua. A eso, a mi juicio, se refiere. Cuando es calmo y frío como la luna, a veces se dice calmo y frío como la luna, porque no está en movimentación, ¿ya? No importa que el afuera esté movimentado. El oro en la pulsera puede ser golpeada, puede ser cambiada, pero el oro sigue siendo oro. El asunto es con qué me identifico. Y ahí otra vez vuelvo al tema de la ontología del lenguaje. La palabra en nosotros tiene mucho poder, porque termina generando idea y creencia. Entonces el asunto es qué palabras voy utilizando diariamente conmigo en mi trabajo interno. Si Swami dice, trabaja para mí, yo estoy visualizando a Marcos trabajando para Baba todo el tiempo. Entonces estoy en el personaje haciendo la acción. Pero desde otro lugar, él es él trabajando a través de este cuerpo-mente. Entonces, por último, termino diciendo, bueno, ok, Swami, si tú dices que el mejor, digamos, Mahavakya, la mejor frase para trabajar la desidentificación, es decir, yo soy yo, en la medida que nos vamos diciendo yo soy yo, después de meses, termino, ese soy yo. Entonces, por eso dice la enseñanza, si tú crees que eres Brahman, termina siendo Brahman. Entonces, ¿por qué? Porque la mente, que es fantástica porque o te ayuda o te elimina, ¿ya?, es la que va hacia ti. Entonces, si tú vas hacia ti, que es yo soy yo, utilizando el recurso mente con discernimiento y con, ¿no?, esfuerzo correcto, desde mi experiencia funciona. Con Sairam. Qué lindo, gracias Marcos. Vamos Iris y después Gerardo, Sairam. Gracias Iris. Hola, Sairam. Está fascinante lo de hoy para mí. Me doy cuenta que, por un lado, percibo este asunto del yo soy yo. Y por otro lado, de a poco soy consciente de que soy muy desorganizada, que no estoy haciendo un trabajo profundo y que debería realmente concentrarme en aprovechar una cierta facilidad que me ha sido dada de nacimiento. Bueno, este texto de hoy me fascina realmente, y como
pequeño aporte lo que puedo hacer es releer algunas partes que me han significado, que me han llamado más la atención, como que son muy descriptivas. En el corazón del hombre pueden brotar 4 tipos de sentimientos del ego, a saber: 1. Soy un cuerpo nacido de mis padres. Esto me llevó mucho a reflexionar. Digamos, yo tengo una familia grande, ¿no? Que me he sabido conseguir. Tengo unos cuantos hijos. Bueno, muchas veces me sorprendo pensando qué diferente entienden algunos de mis hijos la relación de estos cuerpos y personalidades que somos como familia, a cómo la entiendo yo. Y que me doy cuenta que lamentablemente no puedo transferirle la comprensión mínima, aunque sea que yo he alcanzado, de nuestra relación como seres en este mundo. Y es notable, ¿no? Porque parece que como madre les he resultado agradable, entonces resulta que están algunos de ellos bastante apegados a mi imagen. Y también me estoy dando cuenta que yo sigo contribuyendo a ello. Pero por otro lado reflexiono, es que ¿qué puedo yo contribuir? Puedo tratar de seguir siendo amorosa, por un lado, consciente por otro, que 2x3 le estoy llamando la atención de algo, y por otro lado, yo creo que también algunos de ellos, sobre todo, son conscientes de que soy bastante desapegada. O sea, por un lado estoy siempre presente, mentalmente presente, por supuesto también con mi corazón, pero por otro lado yo no estoy pendiente, apegada, sufriente de sus distintas vicisitudes en la vida. Estoy al tanto, estoy presente, a veces les comento algo, pero no soy una persona que está ahí sufriendo por ellos o insistiéndoles en que tomen un tipo de actitud o no. Es muy complejo el asunto de que uno va alcanzando un mínimo atisbo de cuál debería ser nuestra actitud para estar en un camino de conocimiento y a la vez estar percibiendo que es prácticamente intransferible. Pero bueno, uno puede ir teniendo actitudes que, en fin, cuando yo no esté, quizá dejen una semillita al respecto de tratar de seguir algún tipo de camino espiritual. Por eso el texto de hoy me parece enriquecedor en sumo grado. Así que yo soy un cuerpo nacido de mis padres, es el primer tipo de sentimiento del ego y que lamentablemente es el que hay que tratar de desechar. Después sigue, 2, soy un elemento atómico y sutil diferente al cuerpo, por supuesto. 3, soy el eterno principio que existe en todos los objetos perecederos de este mundo. De acuerdo. 4, el yo y el mundo son vacíos como el espacio. Bueno, no lo alcanzo todavía, pero en fin. El primero de estos sentimientos conduce a la esclavitud, pero los otros 3 conducen a la liberación. Me gusta muchísimo esto. Bueno, después, este otro es para mí fantástico. ¿Quién es amigo y de quién es amigo? ¿O quién es enemigo y de quién lo es? Por la voluntad del Señor,
todo es todo para todos en cada momento. Este caudal de relaciones amistosas y de parentesco fluye constantemente de un lado a otro. Lo que está en la cumbre baja al fondo y lo que está debajo sube arriba, como la rueda de un carro. Los que están en el cielo bajan al infierno y los que están en el infierno suben al cielo. Cambian de una especie a otra y de un lugar a otro del universo. El valiente se vuelve cobarde y el cobarde se vuelve valiente. Nada hay en este mundo que no sufra cambios, amable Rama. Los que han sido parientes, esposas o hijos desaparecen con el tiempo. Amigos, enemigos, propios y extraños, yo, tú, solo son palabras sin sustancia. Este es mi amigo o este no es de mi familia. Son pensamientos que surgen en el ignorante. En la persona ecuánime no brota esa distinción. Todos los seres son nuestros hermanos porque en este mundo todos estamos emparentados. El sabio sabe que no hay un lugar donde él no esté y nada que no sea suyo. Y por este pensamiento supera toda limitación. Bueno, agradezco mucho el comentario que hizo Marcos sobre el asunto de la ontología del lenguaje. Me sirve mucho. Om Sairam. Gracias, Iris, muchas gracias. Gerardo, querido, adelante, después Ligia. Sairam, ¿cómo están? Buen día. Bueno, muchas gracias por los aportes, la verdad que son impresionantes. Yo estaba pensando de las cuatro, digamos, los tipos de sentimiento del ego, me quiero enfocar en lo que es la identificación con el cuerpo, el cuerpo nacido de mis padres, ¿no? En la facultad estábamos hablando alguna vez con un profesor y nos decía, dice, bueno, básicamente ustedes están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El chon sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, más alguna cantidad de vitaminas, minerales y otros oligoelementos que hay en la naturaleza. Ustedes juntan eso y básicamente el cuerpo está constituido con eso. Y la combinación de esos pequeños átomos, que dice que básicamente son vacíos, son espacios vacíos, pero se interrelacionan, forman estructuras, forman biomoléculas, esas biomoléculas hacen estructuras cada vez más complejas para hacer órganos, sistemas y aparatos, decía. Entonces yo pensaba, decía, bueno, pero si uno consigue todo eso en el suelo, va, lo busca y lo pone en una bolsa, ¿cuál es la cuestión acá? Digo, ¿qué está faltando? No podía ser. Conseguimos todo esto, tengo todo este carbono, hidrógeno, los mismos 70 kilos que hay acá, los tengo acá. Y claro, faltaba el componente de esta conciencia que es ilimitada, cuesta comprenderlo, pero que juega a la limitación y se introduce en toda esta estructura y juega a la limitación, con carbono rodeado de carbono, hidrógeno, nitrógeno, y le pone una chispa de luz, y es ahí donde se enciende esta mente, ¿no es cierto?, al cual le empiezan a surgir como capas de la cebolla que lo van cubriendo a esa conciencia. Entonces surge un nombre y surgen todas las características, digamos, impuestas que se le van agregando, y cada vez eso va creciendo más, y esa chispa de conciencia queda como oculta ahí adentro, y entonces surge el personaje, el actor, ¿no es cierto? Y uno comienza a desarrollar la obra de teatro, y actúa un rol y es muy bueno en esto, y le dicen que uno es bueno, entonces uno se enaltece y su ego crece, y le dicen que para otra cosa es un inútil, entonces uno se irrita y se genera la ira cuando uno no puede alcanzar un deseo, entonces empieza el rol. Y pensaba, me acordaba de un dibujito animado que había, que eran un perro y un lobo, y era como que ellos
llegaba la mañana, marcaban tarjeta, entraban al bosque y comenzaba su juego. Uno tenía que proteger a las ovejas, que era el perro, y el otro tenía que ver si se podía comer alguna, que era el lobo. Hacían todos sus juegos de vínculos, todos sus juegos y sus cuestiones, y después terminaba el día, marcaban tarjeta y se volvían a la casa. Y yo decía, claro, ahí está. Uno, ¿cómo puede hacer para llegar a ese estado en el cual uno ya observa el juego, ¿no? Y creo que el camino mío también va por el tema de la contemplación. Dije, ¿cómo puedo permitir que ese ser se manifieste? ¿Cómo puedo hacer para que el personaje deje de generar tanto ruido y me tenga entretenido? Y ahí comprendí, digamos, todas las enseñanzas, cómo Baba nos arma digamos, toda una estructura para que nosotros empecemos a darle espacio para que ese ser comience a manifestarse, y tiene que ver cada vez más con el silencio, la meditación, con todas las prácticas espirituales que bajan el ruido a la mente. Entonces, uno en esos espacios de silencio puede llegar a hacer el trabajo de autoindagarse, de ver las vasanas que tiene, de empezar a limitar los deseos, y empieza a comprender el juego desde un lugar más armónico, que está más relacionado con los tiempos de la naturaleza, ¿no es cierto? No con el ritmo de las ciudades, ¿no? Sí tienen que ver con la naturaleza. Por eso lo vemos por ahí en Pablo Parodi nos cuenta las historias de él. Él está en constante, digamos, de ese ritmo natural. Y ese ritmo natural es el de este juego, digamos, el que tendría que hacer. Así que bueno, ese era mi aporte, ese observar desde un espacio silencioso el actor. ¿Qué es eso? Es un actor que está cumpliendo unos roles con un envase que va a durar un tiempo, después se devuelve, y que no es nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero yo tiene que ver más con esa conciencia pura, omnisciente, omnipenetrante, omnipresente, omnipotente. Sairam, Sairam. Qué lindo escucharte, Gerardo. Muchas gracias. Ligia, adelante, Ligia, después Claudio. Hola, buenas. Bueno, no sé por dónde empezar. Primero, transmitirles que me genera una admiración cómo hablan desde su propia experiencia, cosa que a mí me cuesta poder hacerlo. De la lectura en particular, me parece muy clara, muy contundente, y de lo que van exponiendo, el poder observar y el poder mirar, no sé, es lo que más me va centrando. Con respecto a como lo que estaban leyendo recién de las identificaciones con el ego, hay algunas que siento que ya uno está más alejada, pero bueno, en principio creo que el ego todavía está, y como dijo recién Iris, la última es la que más me cuesta comprender. No me cuesta, es que no la comprendo. Así que bueno, no tengo mucho más para aportar. Qué lindo, Ligia, qué lindo. Vamos con Claudio, le estoy dando paso a quienes no se expresaron el sábado pasado, así vamos rotando todo. Claudio, qué lindo aspecto tenés de devoto de Shirdi Sai, Claudio. Regalo de la mami, estamos usando. Pensaba en una lectura de sábados atrás, como una continuidad en los detalles que dio hoy la lectura, en la que relacionaba cierta actividad vital en el cuerpo y el proceso de aparición de pensamientos o de actividad de la mente. En este caso, hoy introduce con estos 4 puntos, digamos, en
las distintas posicionamientos respecto de lo que soy, primero como hijo de mis padres y los otros 3, que son aquellos que llevan al sentido de realización, digamos, ¿no? Y el primero de esclavitud, como una manera de posicionamiento con el entorno, en el que de alguna manera va desde lo particular, yo individuo, al posicionamiento de yo soy todo, ¿no? Y se me vino a la mente una condición que alguien le preguntó, Shirdi Baba justamente preguntó a alguien qué era lo que hacía falta para ganarse el favor de Dios. Y la persona que contestó, varias personas lo hicieron, mencionaron primero valorar a los padres, realizar prácticas y demás. Y él les dijo compasión. Entonces, esta cuestión por la cual nosotros interactuamos con los demás también puede ser un reflejo de nuestra propia actividad, de nuestras basanas y nuestras tendencias, que son aquellas que nos limitan a una conciencia de individuo, en el que el juicio está presente, y en el ejercicio de observar con desapego aquellos seres queridos, está también esta oportunidad de comprender que cada uno está en su camino, por un lado, y que uno mismo está en la misma situación de condicionamiento, que en cada uno toma una particularidad. Así que en ese intento de observar sin juzgar ni juzgarse, Uy, se cortó. me Ahí para está. la diaria que nos puede permitir obtener, por lo menos mentalmente hablando, esa habilidad que ya está presente en nosotros, pero que todavía no estamos en proceso de experimentar, por lo menos en mi caso. Sairam. Qué lindo, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, vamos con Daniela y Cristian, y después nos vamos a Santa Fe Capital con Julito y Silvia. Adelante, Daniela y Cristian. Sairam. Bueno, a mí lo que me nace es, en realidad me fascina en cada círculo, en cada escucha, cómo me va tocando el timbre, por decirlo de alguna forma, de momentos o situaciones que he vivido, he experimentado. Y es un timbre que me hace ruido, pero ruido bien, que me va llevando a darme cuenta cómo está sin conciencia o sin, ¿cómo decirlo? En ese momento, sin tanta información que por ahí estamos teniendo de libros de sabiduría como este, uno sin querer como que fue transitando y fue recibiendo esta conciencia infinita que es infinita y que va más allá del cuerpo, de la mente y de todo lo que creemos que somos, ¿no? Hace muchos años, cuando nació nuestro hijo Mateo, que fue, bueno, que fue la gran experiencia de aprendizaje hermoso, que fue prematuro, pesó 1,230 kg, y estábamos, bueno, transitando, acompañando, viviendo esa experiencia, y esto me resonó mucho lo de corazón frío que dijiste, Horacio. Y
Y en un momento, entre tanto ruido y tanto circo, por decirlo de alguna forma, de lo que estábamos viviendo, verlo a Mato en la incubadora, todo conectado, llegó un momento que los dos dijimos, y bueno, querido, esto lo elegiste. Y yo me encontré diciendo eso, digo, y la mente me dijo, estoy loca. La madre en padre que dijo, querido, esto lo elegiste, así que, yo digo, qué corazón frío, por otro lado, ¿no? Y es esa dualidad que surge de lo que nos dice la mente, de lo que nos dice realmente el ser. Claro, el ser aparentemente era un corazón frío, pero era lo que es, ¿no? Y la mente, como me decía, pero una madre no puede hablar así, viviendo lo que está viviendo y es como que, bueno, me encanta, me fascina escucharlos y escucharme en realidad. ¿Por dónde va toda esta sabiduría que recibo? Porque yo creo que de lo único que yo por lo menos puedo hablar es de lo que viví, porque es lo único que sé, que voy descubriendo y descubriéndome en cosas que haya transitado. Realmente es maravilloso. Y esta cuestión de la mente, qué joyita que nos han dado, ¿no? Porque también era en ese tiempo, en las esperas largas, interminables, y también de tanta incertidumbre no era el día a día, era el segundo a segundo de que no sabíamos qué podía pasar. Yo le decía a Cristian, digo, tan mal no estaba porque íbamos al patio del hospital, pero yo en realidad no estaba en el patio del hospital. Me iba al jardín de Ganella. Y yo digo, eso es porque, bueno, mi cuerpo de luz enfocó, yo creo que es tan importante el foco, ¿no? Decir, bueno, para allá voy. Y yo estaba en el jardín de Ganella, no estuve en el hospital en esas esperas tremendas, ¿no? Entonces yo digo, qué maravilla esta herramienta, cómo podemos guiarla. Yo digo, no sé si manejarla, pero sí conducirla hacia donde por lo menos sabemos de que nos va a hacer bien. ¿Eh? Y es un juego, el juego, como dice Baba, el juego de la vida, que bueno, que poniéndonos así en espectadores como que es la única forma de poder jugarlo. No entrar. Y bueno, y creo que hay una palabra que hoy se dijo y que para mí es una meta a llegar, y es la ecuanimidad. Ecuanimidad. Wow. Una gran maestra, porque realmente hay que ser ecuánime, ¿eh? No estar ni arriba ni abajo, ni en la felicidad, ni en las cosas que son tremendas, y digo, bueno, para mí es una gran meta, o no sé, en realidad no hay que llegar a nada, ¿no? Sino a poder ir como siendo flexible en este juego para ser espectador, ¿no? Así que gracias a cada uno, porque realmente hablamos con Cristian que este libro, una cosa es si lo leeríamos y otra cosa es escuchar a cada uno con su compartir, porque nos ayuda mucho a comprender. Y es tan importante comprender, porque yo digo, creo que el punto fundamental del sufrimiento, me digo, ¿no? Es no saber quién soy en realidad, porque si de verdad sabríamos, pero no lo sabríamos de verdad quiénes somos, no podría existir el sufrimiento, ¿no?
Así que bueno, gracias, porque esto nos ayuda, me ayuda mucho a recordar quién soy. Gracias. Zaira. Bueno, nada, yo solamente voy a decir, como para si le damos paso a otros, que yo siempre le pido a Baba que me ayude a recordar y a iluminarme, porque creo que en este mundo la única forma de entender y de vivir es despertándose. No creo que haya otra forma, porque si no es como que el juego de los sentidos se va ganando y no. Entonces me gusta esto de que Basista toma tanto la exaltación como la depresión al mismo nivel de desequilibrio, que vivir en el medio. Entonces esto de corazón frío, así es, por ahí a veces uno encuentra estados de no deseo y la mente lo toma como un corazón frío, pero creo que es donde viven los sabios, viven ahí, en ese estado, ni de arriba ni abajo. Así que como ya somos Dios y aceptamos jugar este juego de olvidarnos, la única forma de volver a darnos cuenta realmente que somos Dios es recordar. Así que siempre trato de pedir eso, que el estado ese de recordar quién soy. Y todos los ejercicios me van llevando a tratar de alcanzar ese estado, pero bueno, ahí vamos, tratando de ganar ese proceso. Mira. Qué lindo, Dani, Cristian, muchísimas gracias. Vamos con Julio y Silvia, adelante. Voy a tratar de ser el observador de todo lo que has leído, y con esa mente fría o ese corazón frío, trataré de seguir siendo el observador, porque tengo que experienciarlo a este libro tan jugoso, de hace 9 años que lo estamos leyendo allá en el Centro SAI, y gracias a que uno tiene la réplica, un librito también acá, vos estaba leyendo y yo lo iba releyendo con vos, y sigo siendo el observador, Horacio, porque no quiero indagar en meterme más o experienciar lo que uno trata de disipar o trata de ver, o trata de ver ese corazón que uno tiene y ir transformando lo que nos dio nuestros padres y dejarlo ahí, que se vaya transformando. Yo le doy gracias a Baba, que él me habló desde allá de los 14 años, yo no sabía que era él. Me dijo que fuera haciendo cosas, pero realmente no le llevé el apunte porque no sabía. Estaba inmerso en la vida, trabajando, y no sabía quién era esa voz. Hasta que después, cuando fue pasando los años, uno se fue dando cuenta y sigue la experiencia, sigue experienciando. Yo siempre fui muy católico y me incliné mucho en la iglesia, entonces yo me sentía cobijado por Jesús. Entonces Jesús era mi guía en ese momento. Pero después, cuando uno fue conociendo todo esto, fue experienciando no otra divinidad, sino el sumo, el Padre de Jesús, en una palabra, ¿viste? Así que sigo masticando todo lo difícil y sigo masticando todo lo imposible para lograr llegar a la unicidad conmigo mismo. Yo soy el que soy, yo soy Zairán. Qué lindo cierre, Julio, muy lindo. Silvia, adelante, Silvia. ¿Qué tal? Buen día. A mí lo que me quedó es esa frase que dice: el ser es lo único eternamente real. Y enseguida se me vino a la mente, nada nos pertenece. Entonces, cuando pienso en que nada nos pertenece, digo, bueno, es lo que tenemos que tratar, por lo menos en mi caso, de poner en práctica para no apegarme, para saber eso,
que somos eternos, ¿no es cierto? Que somos almas que venimos a evolucionar y que gracias a nuestros padres que nos dieron este cuerpo, nosotros podemos estar acá y aprender y seguir creciendo. Yo pensaba cuando dice el corazón del hombre pueden brotar 4 tipos de sentimientos del ego, y yo me acuerdo que siempre los vi a mis padres desde muy joven como 2 personas con aciertos y con errores. Y entonces siempre, bueno, agradecí eso, ¿no? Que me hayan dado este cuerpo para estar acá. Y a la vez me vino a la memoria lo que Baba nos dice, que los padres hay que tratarlos como a Dios, para los que lo tienen, ¿no es cierto? Yo no los tengo. Y bueno, tengo que seguir aprendiendo tanto, tanto, y el ego es un tema que cuesta, porque en algún momento va a aparecer, y bueno, lo que yo estoy tratando, por lo menos, con este conocimiento, de que esté ahí, digamos, y me doy cuenta, gracias a Baba, cuando estoy inflada por el ego. Entonces, bueno, eso se me ocurre. Zairan. Qué lindo, Silvia. Juan, ¿cómo anda tu tecnología, Juan? Que estas semanas estabas medio... Sí, estoy más o menos igual, pero tengo un ventilador externo para tirar aire sobre mi estufa, digamos, mi PC. Bueno, me he quedado pensando una cosa que estamos tratando de varias reuniones, que es la relación entre el deseo y lo que dicen los sabios. Me gustó mucho lo que dijo Albina la otra vez, de que Dios había echado a Adán y Eva del paraíso, y esa es la frase más bonita que le he escuchado decir a Albina, por un no se sabe qué es ese deseo. Porque en la tradición hebreo-cristiana, ese es el punto en el cual Dios nos castiga y nos echa y nos culpa, y se ha construido toda esa gran burbuja inmensa colonial, imperial, que fue la iglesia. Después surgieron otras burbujas, como la islámica y todas las religiones. Es decir, todo para controlar desde afuera nuestro comportamiento. Que en alguna forma nos descoban, porque yo no sé cómo podría vivir en un estado sin leyes. Y después está otra corriente también sobre el deseo, que es la gnóstica, también judeo-helenística, también hebrea, pero es helenística también, que es el de la Sofía, que lo que dice que esa muñeca salía de la costilla de Adán, no agarró la manzana del árbol del bien y del mal, sino del árbol del conocimiento, una cosa importantísima. Y ahí comienza la carrera ascendiente y no la de la caída que nos condena a la iglesia. Y bueno, no sé cómo termina esa historia, pero si ese Dios la echó a la Eva por el árbol del conocimiento, ese Dios es un delincuente, yo no tengo nada que ver con él. Y volviendo al Génesis, se me ocurre una cosa que tiene que ver un poco con lo que estamos leyendo, ¿no? Porque en todos estos libros, en el Srimad Bhagavatam y aquí, hay una relación extremadamente flexible entre lo que la divinidad y los sabios nos dicen hacer con nuestros deseos y cómo hacer que una cosa se mueva dentro de nosotros, para nosotros mismos, conseguir esa armonía, no que se nos imponga como una obligación de afuera. Y dentro de esa génesis, creo que la más importante es la de Brahma, el creador, que al parecer era un chico no muy controlado. Yo no sé hasta qué punto es verdad,
por ejemplo, que Saraswati, la hija de Brahma, tuvo una relación incestuosa con su padre. Y todo, no sé si eso es cierto o no, de tantos años atrás no podemos tomar veracidad, pero lo que sí en la trama aparece después el Shiva, que es el que pone orden un poco a cómo controlar los sentimientos. Y volviendo a lo que estamos leyendo, bueno, a mí la palabra clave para acá es juzgar, juzgar, una herencia que nos ha quedado de nuestro lavado de cerebro católico. Continuamente juzgamos y juzgamos, y es dificilísimo que nuestro ego sea libre. Y ahí hay una frase en este texto de hoy que es muy linda, que dice: el sabio liberado que no muestra interés por los acontecimientos pasados, presentes y futuros, contempla el mundo actual con regocijo inagotable, constantemente ocupado en la acción adecuada y instalado en el feliz término medio entre los puntos de vista opuestos. Y acá viene lo lindo: rechaza continuamente toda forma de condicionamiento o elección. Es decir, ese sabio es al que quisiera llegar, pero en continuación, y creo que no soy el único que me pasa, ocurre que el ego surge, la imagen del ego se siente molesta, uno entra a juzgar, uno le escapa todo. Y lograr esa ecuanimidad creo que es la cosa más importante, y serenar la mente para llegar a hacerlo. Eso de ver al próximo como uno mismo es una gran herramienta. Y creo que es una herramienta bastante egoísta también. Porque no es que yo miro al otro porque quiero ser uno con él. Bueno, puede ser que al final eso sea el motivo fundamental, pero creo que hay un motivo anterior que sí es importante, que mirar al otro, sea amigo o enemigo, refleja una cosa dentro de mí que me hace reflexionar y ver qué es lo que tengo que corregir o no. Es un poco lo que nos está diciendo todos estos textos, ¿no? No controlar el deseo, no reprimir el deseo, sino meterse en una posición de observador y ver qué es lo que tengo que aprender. Es decir, el otro día leyendo el Srimad Bhagavata está la historia de un rey muy bueno que no tenía hijo, le pidió al sabio un hijo, el hijo de una de las esposas nació y las otras lo envenenaron. Y después viene toda otra cosa. Bueno, la historia de la moral de todo esto es que el sabio le da ese deseo mundano para que este hombre hiciera su experiencia de vida. Experienciar eso, en la medida que nosotros no vivamos eso, no vivamos esta limpieza en una forma interior, no vamos a ningún lado. Estamos cómodos en vivir bajo como en la bestia encadenada dentro de estas estructuras estatales, superestatales, pero las cosas no están andando bien como mundo, como país o como nada. Y si no cambiamos y desarrollamos nuestra conciencia, que hagamos que emerja de nosotros esa cosa interna y limpia, ese nuestro Dios en el interior, y lo expandamos a nuestro alrededor, estamos realmente con problemas. Sairán. Sairán, Juan. Viniste con todo, Juan. No te quedó nada en el tintero, Juan. Sairán. Esto es el círculo de estudio. Todas las voces se escuchan y todos somos aspectos de Dios. Qué lindo, Juan. Gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Albina, tu cierre hermoso, Albina. Acá anoté todos los que no se expresaron y bueno, esto así es una cuestión de tiempo. Sairán, es algo que viene prioridad para
para desarrollar las opiniones de todos. Albina, Zairán. Bueno. Primero tendríamos que ver, ¿no es cierto?, quién es un Jivamukta. Es alguien que ha cortado con los 3 cordones, que son tamas, rayas y sattvak. Entonces, está liberado de las 3 gunas, que sabemos que es lo que rige este universo desde, digamos, lo más grande a lo más pequeñito. Pero no me voy a detener allí, simplemente para saber de qué está liberado. Y dice, con el corazón frío y tranquilo, contempla el mundo divertido y feliz. El corazón frío y tranquilo. Que a veces, como dice Horacio, se confunde con la indiferencia. ¿Qué es lo que calienta, digamos? Eso, son las emociones. La ira es un volcán que puede desparramar fuego hacia todos lados. Y ya sabemos lo que dice Baba sobre la ira. Cuando estamos rabiosos decimos que estamos calientes. Entonces, un corazón frío es aquel corazón que no sufre el impacto de todo lo externo. Pero, ¿qué pasa en el sabio liberado? Y digo lo que pienso, que no se involucra, digamos, de esta manera interna, pero sí con sus acciones. Y es ahí donde debemos aprender, para que no parezca indiferencia. De hecho, el amor no es indiferencia. Y si bien podemos llegar a comprender, a tener ese grado de comprensión de que todo lo que ocurre es porque lo que tiene que ocurrir, no tiene que volvernos indiferentes. Porque el amor no es indiferencia. Y el sabio, aun cuando está liberado de todo esto, sí aparenta estar involucrado en todo. Y si alguien sufre, lo consuela. Es decir, sabe por qué está sufriendo, pero está consolando a ese Jiva que todavía no sabe por qué está sufriendo. Me hizo recordar, para mí mi mayor ejemplo es Baba, porque siempre se los he comentado, y lo comento, lo tengo presente siempre, que no perdía un solo detalle de todo lo que él hacía o decía, pero lo que él hacía, que era lo que yo veía. Y daba el darshan para todos los que estábamos allí, miles de personas o millones. De una manera amorosa hacia todos. Pero una vez, creo que fue en el año 2000 o 2001, no recuerdo bien, estando en el Ashram de Vrindavan, yo lo veía triste a Baba. Y me analizaba, porque dicen que Baba es un espejo. Yo estoy feliz. Entonces, Baba no es mi espejo, Baba está realmente triste. Y por otro lado, pensaba, ¿cómo puede estar triste
si el avatar no está triste, siempre está feliz, está en esa bienaventuranza. Y fue el año que lo habían criticado tanto, muchísimo, de una manera muy dura, muy, muy dura. Pero yo también pensaba, pero él dice que debemos estar ecuánimes, no hacerle caso a las críticas, ser ecuánime entre críticas y alabanza. Entonces cuando lo observaba con esa tristeza, desde mi punto de vista, pensé que su tristeza era manifiesta para mí, no sé para los demás, era por todas esas personas que lo habían criticado tan duramente, por todo lo que iban a sufrir a raíz de esa acción. Una reacción muy terrible, que él lo sabía. Y en uno de sus mensajes, creo que era en esos días, él decía que los que critican a un avatar, su karma es mucho, mucho más pesado. Entonces, allí, para mí, hablo para mí porque era la que lo veía, ¿no es cierto? Me enseñó que aún cuando logremos, que ahora no es que lo haya logrado, pero estar liberados de todo ese sentimiento de alegrías o tristezas, sí tenemos que compadecernos de los que no actúan bien, porque sabemos que todo tiene un resultado, lo que se siembra se cosecha. Y eso hace que hoy, cuando escucho cosas muy, pero muy, muy feas que ocurren, sienta tristeza por esas personas, sienta compasión. Y eso lo aprendí observándolo al avatar. Cuando fui 7 veces a la India, 7 veces que lo analicé, pero muy profundamente. Baba era mi punto de concentración. Y lo observaba para luego tenerlo como ejemplo para mi vida. Porque lo he visto reírse de alegría, una manifestación de alegría que era para nosotros, porque se sabe que él internamente es la bienaventuranza. Y hoy puedo manifestar esa alegría con los que están alegres y puedo también manifestar una tristeza con los que están tristes, aun cuando internamente no me sienta así. Pero sí sé que la otra persona siente como que comparto lo que le está pasando. Pero también son experiencias únicas la de cada uno, porque tenemos un largo camino recorrido con vidas anteriores.
Y en este momento, en esta vida que me ha tocado, en este juego y en este papel, es representar eso. Trato de que los demás no crean que soy indiferente, porque en este momento de mi vida tengo mucho cuidado, muchísimo, no solo de mi mente, sino de la mente de los demás. Trato de no generar nada negativo en la mente de los demás, de mi parte. Lo demás corre por cuenta de cada uno. Pero trato de no generar nada negativo en la mente del otro. Por amor. Porque sé la importancia de los pensamientos. Que la mente, ¿no es cierto?, en el grado de evolución de cada uno, bueno, a mí me ha tocado esta, que trata de cuidar también el pensamiento del otro, que no lo genere este jiva. A eso me refiero. No generar ningún pensamiento negativo. Y lo demás, si corre por cuenta de cada uno, bueno, hasta ahí yo por lo menos trato de que no. Y me voy a detener en este párrafo. Quería decir también que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para llegar a la verdad fueron sus enseñanzas. Hoy son las de Baba, al racista. Para llegar a la verdad hay un camino. Y luego dice, y la vida, porque ya no hay más muerte, ya no hay más renacimientos. En 3 palabras ha resumido todo. Camino, verdad, llegar a la verdad, a saber lo que es la verdad a través del conocimiento. El camino es la práctica, y luego se da la vida, la bienaventuranza, lo que nunca muere, lo que es eterno. Pero hoy lo puedo comprender a raíz de esto, ¿no es cierto?, de estos conocimientos. Y voy a decir esto como último. Libérate en tu interior, le dice Rama, de todo deseo y esperanza. Porque la esperanza es esperar, y es un deseo también. Y cuando uno espera algo. Y cuando no se da, puede darse la ansiedad, ¿no es cierto?, por decir una sola de las emociones que puede generar todo esto. Tener esperanza es, como dije, esperar. Y Baba nos ha hablado infinitamente de la entrega. Cuando estoy entregada a él, a lo que venga, a lo que él decida, a lo que sea, soy instrumento y aquí estoy para lo que él decida. Y en mi vida tampoco hay esperanza, ni de vivir mucho ni de vivir menos. Nada, absolutamente. Cuando él decida que, bueno, chao, este cuerpo llamado Albina dejó de... Listo. Espero no tener esperanza en un futuro. Por ahora practico no tener la esperanza, pero sí sé que tiene que ver con la entrega.
Entonces, abandonar todo deseo y toda esperanza, el secreto. Y luego dice, si comprendes que antes ya fuiste lo que eres y que siempre seguirás siendo lo mismo, comprendes también que eso mismo le sucede a todos, familiares y amigos. Hoy estamos apegados al cuerpo de los que fueron nuestros padres, hijos, hermanos, pero en realidad esos cuerpos van a dejar de existir, se van a volver polvo, como dice la Biblia, y lo que queda es el ser. Entonces, ¿de qué me estoy preocupando? ¿Por qué me estoy preocupando? Si me preocupo es simplemente porque aún existe el apego. Y ese es el camino para llegar a ser Jivan Mukta, para liberarnos. Tratar de desapegarnos, que no quiere decir falta de amor el desapego, para nada. Entonces, hay tantos para en estas 2 páginas que se han leído, pero creo que lo que tiene que primar es, como dice aquí Vasista, ¿no es cierto?, liberarse de los deseos y de toda esperanza. Así que, bueno, hermanitos, creo que hay mucho para reflexionar y para poner en práctica, porque después de la reflexión viene la práctica. Zaira, los amo. Qué fácil y tan difícil. Qué fácil es tratar de entenderlo y qué difícil es practicarlo y sentirlo, Albina. Pero bueno, en eso estamos todos. Qué lindo. Gracias por todo. Acá me anoté la cantidad de hermanos que hoy nos expresaron, así que sábado que viene tendrán prioridad y Sairam. Muchas gracias por todo. Unoni Treshanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. ¡Hey! Sí, sí. Los amo. Jay. Sairam. Sairam. Gracias a todos.